Bienvenidos, bienvenidos a todos. Estoy muy agradecido de estar aquí esta tarde. Mi nombre es José Gabriel Martínez Borrás. Soy profesor de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, Facultad de Ciencias Sociales, en el programa de Ciencias Políticas. El hecho de que me hayan invitado aquí hoy, ¿verdad? Me honra grandemente, dado que nada, yo me considero, ¿verdad?, un estudioso. Me gustaría pensar, ¿verdad?, que soy un estudioso de la política dominicana, en particular en mi caso, porque yo en mis estudios, aunque soy experto en relaciones internacionales, me interesa mucho el tema del Caribe, y una de las cosas que me he especializado es entonces en la relación dominicano-estadounidense en particular. Y una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención y que por lo menos fue en ese proceso dejen que pase el eco el momento que estoy escuchando. Pueden darle mute en ese caso. Una de las cosas que para mí, pues, ¿verdad? Me adentró mucho en el tema dominicana, al Derek Kafka. Entonces, ahí aprende muchísimo, ¿no? En relación a la historia política dominicana y en particular los debates, ¿verdad?, que surgieron a raíz de ese proceso en particular. Y cuando entré en esos estudios, pues definitivamente pues me hice eh, eh, ¿cómo se diría? Alguien que tenía ese gran interés en seguir adentrando y conociendo, ¿no? Es la historia de la política dominicana, y especialmente pues un interés muy grande en la política dominicana contemporánea. Así que yo entiendo que hoy tendremos una gran discusión, ¿verdad?, que va a adentrar en estos debates en particular. Y pues yo siento, ¿verdad?, que yo voy a ser uno de los grandes beneficiados de la discusión, ¿verdad?, ya que definitivamente pues, es un tema que a mí me interesa mucho y que definitivamente creo que hoy pues vamos a profundizar muy grande en él. Así que habiendo dicho eso, quiero entonces proceder inmediatamente porque tenemos muchos panelistas y tenemos muchos puntos de vista aquí que se quieren enfatizar. Y entonces quiero presentar al primer conferenciante. Les soy honesto, pues estoy buscando la lista de quién es el primer, ¿verdad? La lista del orden del primer conferenciante. Tengo la lista de editores de ¿verdad?, el libro que estamos discutiendo hoy. Entonces, ajá, tenemos en este caso, ¿verdad?, en la pantalla el libro de Dominican Politics in the 21st Century, ¿verdad? Entonces estaremos dialogando en relación a ese libro. En primer lugar, eh, queremos entonces introducir a la doctora Jacqueline Jiménez Polanco y al doctor Ernesto Sagas. Para presentarlos ambos, en primer lugar, el doctor Ernesto Sagas es catedrático en el Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad del Estado de Colorado y pasado académico Fulbright. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Florida, Gainesville. Es autor del libro Race and Politics in the Dominican Republic y coeditor de otros textos, incluyendo Dominican Migration, Transnational Perspectives y Dominican People, a Documentary History. Por otro lado, la doctora Jacqueline Jiménez Polanco es licenciada y científica política, actualmente desempeñándose como profesora en el Departamento de Ciencias Sociales del Bronx Community College en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ha fungido como investigadora asociada al Centro de Estudios Dominicanos en esta institución y es autora de los partidos políticos en la República Dominicana, actividad electoral y desarrollo organizativo, y también corrupción y cartelización de la política en la República Dominicana. Así que les doy la bienvenida a ambos, la doctora Jiménez Polanco y el doctor Ernesto Sagas. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la introducción. Buenas tardes a todas, a todos los colegas y las personas del público que están participando en este panel. Gracias por tomar de su tiempo para compartir con nosotros y nosotras la presentación de este libro. Bueno, hace un par de años concebí la idea de producir este libro porque entendía que hacía falta en los estudios dominicanos, sobre todo para el público en los Estados Unidos,
de análisis contemporáneos sobre la política dominicana. Básicamente los libros publicados llevaban ya más de 20 años y encontramos ese vacío. Entendiendo de mi parte que el libro contribuiría enormemente a la formación en ciencias sociales y sobre todo las ciencias políticas de jóvenes estudiantes dominicanos que conforman la gran mayoría de la población en CUNY, la ciudad de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde estoy adscrita como profesora asociada eh, en sociología. Entonces, tenemos una gran cantidad de estudiantes dominicanos que por su experiencia migratoria o porque nacieron y se criaron en los Estados Unidos, no manejan suficientemente bien el idioma español como para usarlo en términos académicos, en términos de análisis. Entonces me comuniqué con el doctor Ernesto Sagaz, que es un colega y amigo de hace muchos años, y le comenté la propuesta y empezamos, él inmediatamente accedió y empezamos a trabajarla. Tuvimos mucha suerte desde el principio porque logramos reunir a un conjunto de especialistas en la República Dominicana, que aquí se le conocen como dominicanistas, que estaban haciendo trabajos en la actualidad sobre el tema dominicano y tuvimos la ocasión de contactarlos y contactarles y accedieron a participar. Como ven, la mayoría de las personas que participamos en este libro somos mujeres. Ana Belén, que todavía se sigue llamando Jacqueline aquí en la pantalla, pero su nombre es Ana Belén Benito Sánchez. Qué cosa, le cambiaron el nombre. Y también Yves, muy bien, Yves Calaf. Entonces, le podríamos poner sus apellidos a Ana Belén. Benito Sánchez, ¿verdad? Entonces, y Heise Calaf, que es de Inglaterra, Ana Belén es española con una vasta experiencia en investigación y residencia en la República Dominicana. Incluso en una ocasión que yo estuve preparando un artículo sobre corrupción para una revista chilena, me dijeron que consultara los trabajos de Ana Belén y así fue como yo entré en contacto con Ana Belén a través de sus publicaciones y eso me da mucha satisfacción porque la pude citar en su momento y ya a partir de ahí establecer relaciones estrechas con ella. Ahí Heiste Calaf la conocía de oídos, pero es muy amiga de Ernesto Sagaz y yo creo que Ernesto en su momento puede hacer una referencia ahí más concreta, pero la experiencia con IF ha sido realmente halagadora porque trabaja un tema muy interesante en términos de ciudadanía. En el caso de Ana Belén, políticas redistributivas y también todo el tema de los programas sociales de la República Dominicana. Entonces, Carlos Morel y Antonio y Anselmo Muñiz, Anselmo no puede estar actualmente, Anselmo está vinculado a la Cancillería, con un puesto oficial en la Cancillería de la República Dominicana. Los conocí en actividades en la época en que estaba en su apogeo la Marcha Verde en la República Dominicana, en la que los jóvenes, sobre todo los jóvenes centennials y millennials, se habían manifestado en contra de la corrupción en el país, en lo que constituyó la mayor movilización social del siglo XXI en la República Dominicana, la Marcha Verde. Ellos eran del grupo de académicos que hacían análisis sobre los procesos que estaban ocurriendo en el país. Y entonces tuve la ocasión de conocerles personalmente y tienen su instituto de estudios sociales ubicado en Santiago. Algo que no es muy común porque los estudios académicos casi siempre fuera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a la que también están adscritos, se han realizado en instituciones en Santo Domingo. Así que un instituto de investigación ubicado en Santiago también era una novedad y yo quería unirme a ese proceso novedoso. Que
pudimos desarrollar una serie de eventos con la cofinanciación de la Fundación Frederick Ebert. Entonces, ese es el proceso en el que yo hago contacto con estas personas a las que le estaré eternamente agradecida por el maravilloso trabajo que hemos producido, por la confianza en cada uno y la paciencia y también la excelente coordinación que nos permitió en un tiempo récord producir una colección de esta calidad académica. Entonces, básicamente, este es el compendio de estos trabajos que nosotros esperamos que ustedes puedan adquirirlo para una lectura y una comprensión de los eventos políticos y sociales de la República Dominicana, desde, incluyendo el siglo XIX, porque aunque es un trabajo del siglo XXI, hacemos acotación a algunos procesos que pasaron en siglos pasados para poder entender la evolución histórica de la política dominicana, pero concentrada sobre todo en los 23 años, 20 años, los primeros 20 años del siglo XXI. Bueno, pues le cedo la palabra a Ernesto Salas. Buenas tardes y muchas gracias. Quiero agradecer primero que nada a todo el personal del Instituto de Estudios del Caribe. Nos honra presentarnos en esta actividad de las conferencias caribeñas. A Emilio, que fue quien comenzó a organizar esto, obviamente a Humberto, a Jorge y a nuestro experto en informática, a Emanuel. Y por supuesto el mérito de esta obra va a mi colega Jacqueline Jiménez Polanco, quien en medio de la pandemia, en esos días oscuros que no sabíamos qué hacer, me contactó y me dice, oye, Ernestillo, ¿qué te parece si hacemos esto? Y digo, no estaría mal. Entonces, una de las cosas que quisiera tocar brevemente es el porqué de este libro. Obviamente fue el producto del genio de Jacqueline, pero había un gran vacío. Descubrimos que había un gran vacío y en inglés hay una expresión que dice que la rueda que hace ruido, que cruje, es a la que hay que ponerle aceite. Y en la República Dominicana no crujía, no sonaba la rueda por una razón muy sencilla. Los tres grandes caudillos, Peña Gómez, Balaguer y Bosch, habían muerto a principios del siglo XXI o a finales de los 90, y aparentemente para los observadores internacionales nada grande estaba sucediendo en la República Dominicana. Era sencillamente una elección tras otra, pero sin embargo algo estaba sucediendo en la República Dominicana. Y esa es la razón por la que este libro llena un vacío tan importante. La política no solo cuando hay estas tres figuras, estos machos alfa que acaparan los titulares y la atención de los politólogos, también han sucedido muchas cosas y son las que cubrimos en este libro. Y ya, lo dejo ahí para que podamos entonces seguir adelante. Bien, bueno, pues gracias a ambos, ¿verdad? Yo creo que entender y discutir un poco, ¿no? En relación a lo que cada autor entonces ahora va a presentar en relación a, ¿verdad? Su contribución exclusiva, ¿verdad? Y entender entonces la aportación también del trabajo de los editores, yo creo que es bien importante en este caso. Vamos entonces con el próximo comentarista, que es la doctora Manuel Alcántara Sáez. Es un doctor, no Perdón, es un... doctor. Eso fue un error, perdón, estoy leyendo aquí, pero gracias por corregirme, ¿no? El doctor Manuel Alcántara Sáez es catedrático emérito de la Universidad de Salamanca. Obtuvo sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor visitante en Georgetown University, Tulane University, Flaxo, Ecuador, y la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia. Sus numerosas publicaciones incluyen Gobernabilidad, Crisis y Cambio, Sistemas Políticos en América Latina y El Oficio de Político. Así que buenas tardes y bienvenido, doctor Manuel Alcántara Sáez. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, bueno, aparte del saludo, es el agradecimiento, ¿no? Agradezco tanto a Jacqueline como a Ernesto la invitación para estar con ustedes esta tarde. Conozco a Jacqueline desde hace muchos años, no quiero decir cuántos, por aquello de no denunciar nuestra edad, pero muchos, créanme, y no conozco a Ernesto y tengo ganas de en algún momento, Ernesto, espero que nos podamos conocer. Bueno, lo primero que tengo que decir es felicidades. Creo que se trata de un trabajo importante. Es un trabajo que
que tiene una finalidad que ya lo han citado Jacqueline, que es la oportunidad de querer insertar a República Dominicana en la política comparada, ¿no? Ahora, claro, Ernesto se refería precisamente a ese vacío, ¿no?, que dejaron estos, como bien ha dicho él, estos tres machos alfa del caudillismo, no solo dominicano, sino yo diría latinoamericano, cuando desaparecieron. Y de alguna manera, sí, la República Dominicana estaba ausente. O está ausente del ámbito comparado. Ignoro, y eso también Jacqueline lo ha dicho, ese vacío, ¿no?, en la bibliografía en inglés en Estados Unidos. Pero desde luego la bibliografía en política comparada en español a veces es una ausencia, ¿no? El libro tiene, digamos, está estructurado sobre 6 aristas, es un hexágono, ¿no?, que aborda 6 problemas de naturaleza muy distinta y con los colegas y las colegas que ya ha citado Jacqueline, con una introducción y unas conclusiones. Yo creo que, bueno, y no debo olvidar una introducción, yo creo que muy inteligente, del profesor Jonathan Hatlin, de la Universidad de Carolina del Norte, un profesor que hizo también su incursión en el estudio de la política latinoamericana. Mi conclusión, tras haberlo leído y también haber asistido al acto de presentación del mismo en Madrid hace mes y medio, es que la República Dominicana es un caso paradigmático, si se quiere, sui generis, ¿no? Y tengo aquí anotadas 10 ideas que de manera muy telegráfica quiero presentarle a ustedes. Y que casan cuestiones de tipo identitario con cuestiones de tipo, si se quiere, de la evolución histórica de la propia naturaleza del país. Corrupción, clientelismo, abuso de recursos del Estado son elementos que aparecen constantemente, ya digo, de manera, yo diría, transversal en los distintos capítulos. Por supuesto que no me atrevo a decir que eso configure una identidad dominicana, pero sí una identidad política latinoamericana. Corrupción, clientelismo y abuso de recursos del Estado, ¿no? Serían 3 elementos que me parece que tenemos que tener en cuenta. En un escenario que es una isla compartida, ¿no? Hoy en día el tema de la frontera, el tema de las relaciones con la parte occidental de la isla, con Haití, sigue siendo un tema absolutamente fundamental para incorporarlo, evidentemente, en cualquier análisis de la realidad de la República Dominicana. Pero también está el legado del pasado, ¿no? Ese legado que tiene sus orígenes, si se quiere, un poquito más remotos en la era de Trujillo, pero que de alguna manera se van a ver subvertidos con la llegada de los 3 caudillos, ¿no?, que se citaban, ¿no? El caudillo del continuismo, Balaguer, y los 2 caudillos de la transformación, de la gran transformación, ¿no?, tanto Bosch como Peña Gómez, ¿no? También, cómo no, la presencia de lo que llamaríamos, y entiéndame entre comillas, el amigo americano, sobre todo y fundamentalmente por la traumática intervención en la década de los 60, ¿no? Pero ahí no acaba, ¿no? Yo creo que también uno de los aciertos del libro es plantear cuestiones como es la idea de la transición y de la consolidación. El capítulo de Carlos Morel y de Anselmo Muñiz es fundamental en este sentido, porque si recordamos en la literatura comparada sobre las transiciones a la democracia en América Latina, el famoso trabajo de Whitehead, O'Donnell y Smither, ahí siempre ha habido una deuda, ¿no?, con República Dominicana, ¿no? Pero lo es también la importancia que tiene el sistema de partidos, ¿no? El sistema de partidos en el que Jacqueline
contribuyó con su libro fundamental a entender él mismo, ¿no? Y con ello un escenario actual de democracia fatigada, ¿no? Es decir, de una situación en la que, sobre todo, el propio capítulo de Ernesto nos daría, digamos, pie para hablar de este tipo o de esta forma de democracia, si quieren, la expresión es mía, de la democracia fatigada. En un escenario, además, de un país, y con esto sería el último punto, donde la diáspora juega un papel absolutamente fundamental. De ahí que también, de nuevo, sea un acierto el haber incorporado esta mirada sobre el voto de los dominicanos de ultramar, ¿no? Creo que sería la traducción correcta al overseas voting, ¿no? El voto de los dominicanos en ultramar entre el año 2004 y el año 2020, que también lleva a cabo Ernesto, ¿no? Cuestiones vinculadas a el papel de Odebrecht, cuestiones vinculadas a lo que Ana Belén Benito llama políticas distributivas y el clientelismo, vendría a configurar esos elementos a los que me refería al principio sobre, digamos, esa triada que vendría a ser lo identitario. Repito, el libro que parte además de una premisa, que es que la concurrencia de las nuevas reglas democráticas con las viejas prácticas autoritarias atraviesan constantemente en la realidad cotidiana de la vida en República Dominicana, me parece que tiene una brillante, diríamos, puesta de largo con el impacto de lo que va a suponer las marchas de 2017 y 2018, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de la Marcha Verde, ¿no? Entonces, creo que todo esto está presente en el libro de manera, ya digo, en función de lo que cada autora y cada autor luego de manera específica y habida cuenta de su especialidad van a insistir más en uno u otro aspecto, pero ya digo, configuran un hexágono con 6 aristas que me parecen que son fundamentales y que articulan los citados 6 capítulos. Mi más sincera enhorabuena, Jacqueline, Ernesto, por vuestro trabajo en la coordinación de estos 6 excelentes capítulos. Muchas gracias y un gran abrazo. Bien, muchas gracias, doctor Manuel Alcántara. Nuestro próximo comentarista es el licenciado Carlos Morel, que estará hablando entonces de su capítulo, ¿no? De políticas públicas en la transición y consolidación democrática. El licenciado Carlos Morel, estoy aquí leyendo, y disculpen, ¿no? Es director ejecutivo del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo en República Dominicana. Tiene estudios en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Sus publicaciones diversas trabajan el tema de la democracia, transparencia y política migratoria en la República Dominicana, entre otros. Bienvenido, licenciado Morel. Gracias. Voy a tomar un segundo para subir la presentación. Se ve bien ahí la presentación, ¿sí? Sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias a las palabras de Jacqueline, y de Ernesto y de Manuel. Y bueno, yo voy a comenzar de una vez. El capítulo de nosotros, desde un inicio, buscaba continuar una línea de investigación que Anselmo y yo hemos tenido desde que terminamos nuestros estudios y volvimos a República Dominicana, y es intentar entender exactamente qué es lo que le pasa a la democracia dominicana. Y está muy marcado por algo que me pareció interesante que se comentó, es que a nivel internacional no se estaba muy consciente de qué estaba ocurriendo en República Dominicana
hace unos años. Y esto está muy marcado por un trabajo que nosotros hicimos, contratados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre evaluar y valorar el estado de cosas de la democracia dominicana. Y en base a un estudio comparativo basado en muchos índices, la República Dominicana daba que la democracia de nosotros tenía mucho más problemas de lo que para muchos actores internacionales tenía. Entonces, desde ahí, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? Y yo creo que esa pregunta nos ha llevado a tener una primera conclusión, que la voy a dar antes de empezar la presentación, pero hoy es que República Dominicana existe entre un limbo de un desarrollo político mucho más estable que muchos países de la región, que se continúa demostrando años tras años. Y por otro lado, una grandísima cantidad de deuda democrática que no encuentran respuesta. Y el análisis de la democracia actual en la República Dominicana, entonces, tiene que mantenerse entre evitar, por un lado, un pesimismo muy fuerte que existe en República Dominicana, donde se ha entendido que República Dominicana nunca va a realmente tener una democracia, que el clientelismo va a mandar por siempre, que no hay ningún tipo de cambio. Y ese pesimismo no asume los triunfos que sí ha habido después de la caída de los 12 años de Balaguer en el 78, independientemente de las sombras que han habido. Pero al mismo tiempo, también hay que evitar, por el otro lado, el optimismo de entender que porque no está pasando el 98, el 78 de nuevo, de porque el 94 y la crisis que hubo en el 94 tampoco se está dando de nuevo, en República Dominicana ya está todo bien. Hay que evitar ese optimismo que creo que en los últimos 2 o 3 años ha vuelto a ser un peligro muy grande. Porque al final de los 16 años del PLD en el poder, se había ya aceptado, no solamente por parte de la academia, pero por muchos actores políticos, de que había, y actores no políticos también en todos los sectores de la sociedad, de que había un peligro inminente a la fragilidad de la democracia dominicana. Y con el cambio, ese peligro como que ya no existe, ya no es tan preocupante, pero la realidad institucional de República Dominicana ha cambiado muy poco. Se evitó que un actor político específico pudiera mantenerse en el poder independientemente de la calidad o no de su gobierno, sí es verdad, pero eso no ha significado un cambio considerable. Entonces, para analizar esto, tenemos que comprender qué queremos hablar y qué queremos decir por desarrollo democrático. Y en ese sentido, nosotros entendemos que tenemos que continuar del sector académico, pero también del sector que hace política, de la gente que hace política, de ir desarrollando una comprensión de la democracia que supere el aspecto formal. Hay muchos escritos, hay mucha gente que ya ha criticado esto, pero todavía esto no termina de convertirse en una especie de sentido común sobre la democracia. O sea, todavía desde la perspectiva de el debate público en República Dominicana y en muchos países, democracia sigue siendo, la gente está votando, no está votando, está ganando por quien la gente votó y ya. El desarrollo institucional, las elecciones de representantes y el Estado de Derecho son pilares importantes para el desarrollo democrático, pero no necesariamente describen cómo funciona la política en un país. Y ahí es que nosotros insistimos mucho en que hay que continuar y desarrollando un proceso realista de medición de cuál es el estado de cosas de la democracia. Porque algo muy interesante que se puede dar es que cuando hay procesos de transición democrática, cuando hay mejora formal en las instituciones, los grupos de poder o nuevos grupos de poder que surjan pueden aprender a actuar al margen de esas instituciones y comenzar a utilizar esas instituciones para mantener
los problemas de desigualdad de poder que son fundamentalmente antidemocráticos. Y entonces eso requiere que debe haber procesos de describir y definir la democracia de un país que hable directamente de qué está pasando y cómo se están manejando los actores, los principales actores políticos, independientemente de si solamente se están cumpliendo o no los designamientos institucionales que existen. Eso nos lleva muy fuerte a entender y desarrollar una visión de la democracia que entienda que el desarrollo socioeconómico no es meramente una consecuencia de la democracia como muchas veces se espera. O sea, hay un entendimiento de que si hay democracia va a haber mejor desarrollo socioeconómico y un desarrollo más equitativo, pero que también ese desarrollo es una necesidad para el cumplimiento de la democracia. Si tú tienes procesos de mejora democrática a nivel institucional que no se traduzcan en una ampliación del bienestar socioeconómico de las personas y en una ampliación de los derechos de la mayoría de las minorías y de los grupos de personas que tienden a a sufrir discriminación en un país, no hay un desarrollo verdadero de la democracia y el estancamiento democrático en sí provoca un retroceso democrático. Porque mientras no se da el desarrollo, mientras no se mejora la situación de las personas, los grupos y las élites que ya tienen un saber, un know-how de cómo mantener su poder y mantener la desigualdad a su favor, cuando no hay desarrollo democrático, pueden continuar explotando eso y se dan momentos como lo que pasó aquí del 2004 al 2020, donde es muy fácil para un determinado grupo político continuar explotando la debilidad de la democracia en su favor. Entonces, uno de los ejemplos más grandes de eso es, por un lado, como describe Miguel Seara Hatton, que la economía de República Dominicana siempre ha tenido, o mayormente ha tenido, un crecimiento económico sorprendente, pero en términos de calidad de vida y desarrollo socioeconómico real de las personas, gran parte de este crecimiento económico se ha desperdiciado. Y eso es un problema democrático, porque si la economía del país se está desarrollando, si hay un crecimiento en diversos sectores de la economía, y eso no se traduce en que las personas estén subiendo considerablemente su calidad de vida, es de una forma u otra algo directamente atado a la política económica y las políticas públicas que el Estado mantiene. Es decir, es un problema de la democracia, es un problema que demuestra que en el ejercicio del poder en la República Dominicana hay una diferencia de poder tan grande que el crecimiento económico se mantiene completamente, o no completamente, pero grandemente atrincherado para unas cuantas personas. Y por otro lado, en algunos aspectos, la democracia dominicana ha tenido regresiones reales y los derechos individuales de las personas han tenido regresiones que van más allá de que en un momento dado un actor político pueda acaparar el poder. Por ejemplo, el tema de la inmigración haitiana y de los descendientes de haitianos, donde no solamente ha pasado algo como con lo que pasó con la sentencia del Tribunal Constitucional en el 2013, donde literalmente el Tribunal Constitucional rompió principios básicos de un Estado de Derecho para quitarle los derechos a un gran número de personas. También del 2013 para acá ha habido un notable triunfo en el debate político dominicano de un discurso exageradamente nacionalista y con
altas tendencias a la xenofobia y al racismo, lo que no permite que el debate público se desarrolle de una manera sana en discutir lo que es un verdadero problema y un tema bastante complejo, que es la relación de República Dominicana con Haití, pero también el gran número de inmigrantes que eso representa y lo que eso significa para la economía de la República Dominicana. Es casi imposible tener en República Dominicana en este momento un debate sobre esos temas tan delicados, donde los derechos de tantas personas están en juego, sin que el lado más radicalmente xenófobo tenga peso. Incluso lo que hemos visto en los últimos 3 años es que aquellas medidas del gobierno que incluso van a responder a las demandas de este sector continúa criticando y el gobierno ha sido muy débil en su estrategia de comunicación para decir, bueno, tenemos un problema, estamos intentando de resolverlo, y tiende a doblegarse ante la demanda de este sector. Y eso tiene un efecto muy fuerte sobre la calidad de la democracia republicana, porque una gran parte de la población, de la gente que trabaja aquí, de los hijos de esa persona que trabaja aquí, no tiene los derechos básicos asegurados. Y el cumplimiento de ese derecho básico, o sea, el mismo hecho que el esfuerzo de que el gobierno decida hacer un esfuerzo por cumplir esos derechos, es interpretado en muchos espacios del debate político como una violación a la soberanía. Entonces, es casi imposible que el gobierno pueda hacer un esfuerzo de respetar los derechos, que es, como hemos discutido, una base fundamental de la democracia, sin tener que encontrarse con esos discursos. Pero esto puede sobrevivir por el hecho de que del triunfo que en el discurso de los políticos y de muchos sectores de la República Dominicana triunfa ese concepto delgado y formal de la democracia. Es por esto que un año antes, meses antes de las elecciones del 2020 en República Dominicana, todos los sectores demuestran esa preocupación por la democracia, ese sentimiento de que estamos al borde de un apocalipsis democrático, y pasan las elecciones y ya las mismas fuerzas que toman el poder de gobierno comienzan a decir, no, vivimos en un país democrático, mira qué estables somos, no tenemos problemas como lo que está ocurriendo en otros países, mira varios países de Sudamérica, lo que le está pasando. Entonces, automáticamente se da ese mínimo de democracia, que es solamente un mínimo, se utiliza como una justificación para no tener que mejorar en otros ámbitos. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, a pesar de tener un cambio, seguimos en un país donde el modelo de políticas sociales no ha sido cuestionado. Por el contrario, la administración actual ha redoblado su apuesta por un modelo diseñado para priorizar el capital privado sobre los derechos humanos. Por ejemplo, lo que ha pasado con el tema de los seguros médicos en República Dominicana y todo el sistema de seguridad social, que sigue siendo altamente problemático. Aquí hay una cantidad inmensa de gastos de bolsillo y el gobierno entiende que ha triunfado en temas de salud simplemente porque ha aumentado la cantidad de personas que caen dentro del régimen subsidiado de seguros. Y si bien es cierto, eso representa, de nuevo, mínimamente un avance, sigue siendo solamente ese mínimo. Los problemas inherentes donde no hay suficiente, en muchas ciudades, no hay suficiente ni siquiera espacios de salud y camas de salud privada para la persona, donde los médicos tienden no importa que haya seguro, no importa que la gente tenga todo bien, los médicos siempre buscan forma de cobrar más, de que se estimaba antes de 2020, y en mi opinión, por lo que he visto, solamente ha subido un 40% del gasto de salud de República Dominicana, sigue viniendo del bolsillo de las personas. O sea, a pesar de que la gran mayoría de personas de República Dominicana está asegurada, hay un
gasto en enfermarse sigue costando mucho dinero y lo que los seguros brindan es relativamente poco. Incluso ahora mismo, en los últimos años que ha habido grande conflicto entre las aseguradoras y los médicos, porque los médicos se quejan que no le están pagando suficiente, los procesos de queja de los médicos, la misma huelga que los médicos han hecho, han terminado por hacerle daño al usuario, porque ya tú no puedes ir donde tu médico a usar tu seguro, pero las aseguradoras no tienen ninguna presión por resolver el tema, porque siguen teniendo sus asegurados y simplemente lo que ahora tienen es que no tienen que pagarle a un médico por un tiempo porque está haciendo huelga. O sea, si no hay una presión del gobierno, si no hay una consecuencia para las aseguradoras por la huelga que están haciendo los médicos, ellos siguen teniendo un interés en mantener las cosas como están. Entonces, no tenemos ese desarrollo socioeconómico, no tenemos política pública que ayuden a eso. Por otro lado, no tenemos ningún avance significativo en los últimos años en los derechos de minorías. Los grandes debates y los grandes posicionamientos sobre los derechos de minoría y derechos de la mujer en República Dominicana vamos a decir, se intensificaron un poco después del 2020, o no un poco, bastante, pero no hubo ningún resultado de cambio. Promesas del gobierno de turno durante en campaña se convirtieron en cada legislador puede tomar su propia decisión y estamos de nuevo volviendo al mismo punto. Y podríamos decir que si el gobierno de turno o el partido de turno logra entrincharse en el poder de la misma forma que lo hizo el PLD, en 10 años vamos a volver a la misma discusión, a la misma idea de que se aproxima un apocalipsis para la democracia dominicana, que los derechos, que los derechos individuales no están no están aumentando, sino están retrocediendo. Y todo el problema del clientelismo y todo el problema de la corrupción, porque no se han atacado en ningún momento las verdaderas fuentes de esto. Y se mantiene una idea de que todo está bien, mientras tanto tengamos esa mínima democracia, que sí es importante, pero claramente no es suficiente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciado Morel. Nos movemos entonces a la próxima comentarista. Es en el tema de las políticas redistributivas, la doctora Ana Belén Benito Sánchez es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Salamanca sobre el tema del clientelismo en República Dominicana a finales del siglo XX y principios del XXI. Sus artículos académicos han sido publicados en la revista Política y Gobierno, revista de Estudios Políticos y revista internacional de Sociología, entre otras. Bienvenida, doctora Benito Sánchez. Adelante. Muchas gracias. Creo que hay un poco de eco, no sé qué tengo. A ver. Ana, trata de apagar tu cámara a ver si eso mejora un poco el sonido. ¿Ahora mejor? No. Realmente no. Tiene mucho eco, pero no sabemos si es tu sistema o es el sistema de la universidad. Porque al principio cuando empezamos también pasó lo mismo con otra persona. Ana, Vale, ¿podrías sí. tratar de desconectarte y volverte a conectar rápidamente? Vale, voy a intentar. A ver, o si no también la configuración del audio. Sí. Sí, verifica que no haya varias computadoras, ordenadores o ventanas abiertas. Eso puede ser. Bueno, pues voy a salir. Bueno, démosle, ¿verdad? Un minutillo en donde entra y regresa la compañera. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Mejor? Ahora sí. Sí, tenía dos pantallas, o sea, abierto. Me gustaría compartir una pequeña presentación porque, bueno, creo que hay datos que quisiera mostrar. A ver si... no sé si estoy habilitada para compartir. Sí, a ver.
No sé si se ve, si estoy compartiendo. Todavía A no. ver. Ya va a ¿Ahora? empezar. Ahora Ahora sí. sí. Vale. A ver. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a los coordinadores, ¿no?, de este libro, a la profesora Jiménez Polanco y al profesor Sagás por la invitación, pero bueno, sobre todo también a la Universidad de Puerto Rico que nos acoge en este evento, que para mí, bueno, pues me hace muy feliz porque también fue mi casa de estudios hace más de 20 años cuando fui estudiante de intercambio. Mi contribución en este libro es un análisis sobre las estrategias de manipulación, ¿no?, y favoritismo en la distribución de los programas asistenciales, es decir, de la no redistribución, durante las primeras administraciones PLDistas bajo la administración de la presidencia de Leonel Fernández, y lo que trato de ver es cómo las elecciones han condicionado las decisiones de gasto público, del gasto social en la República Dominicana, ¿no? El estudio lo que analiza es el gasto en asistencia social en esos años de gloria del PLD, del 2006 al 2012, cuando disfrutaba de una posición de privilegio. Privilegio económico, porque fueron unos años de crecimiento del PIB muy por encima de la media de sus vecinos latinoamericanos. También una situación de privilegio político como un actor hegemónico en el sistema de partidos, ¿no?, llegando incluso a cooptar al principal partido de la oposición, en aquel entonces el PRD. El año 2020, que es el punto de inflexión alrededor del cual se organiza este libro, termina, ¿no?, ese ciclo hegemónico del Partido de la Liberación Dominicana, aunque bueno, no así de todos sus protagonistas, que como veremos siguen en el escenario electoral bajo otras etiquetas partidarias, como puede ser la Fuerza del Pueblo, y veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no?, en 2024. En esos años peledeístas de vino y rosas, los programas de transferencias condicionados fueron una herramienta pues muy importante para conquistar y mantener su base de apoyo electoral, ¿no?, a pesar de ese déficit redistributivo del que hablaba Carlos, ¿no?, y representativo que ha caracterizado a esta etapa. Estos programas, que bueno, pues han sido muy útiles para reducir la pobreza, también han sido muy criticados por la falta de abordaje estructural, muy desconectados de las políticas de creación de empleo. No sé si ¿se ve la sucesión de Sí, se ve bien. diapositivas? Vale. Bueno, pues estos programas están muy desconectados de esas políticas de creación de empleo, de salarios mínimos, no acaban con la política fiscal regresiva o de los estados capturados, ¿no? También por el posible uso clientelar, que lo hemos visto en otros escenarios, en el caso de México, incluso de Brasil, y también porque refuerzan mucho los roles de género y ese estigma del mal pobre, ¿no?, que pone el acento, hacen responsable al individuo de su condición de vulnerabilidad, ¿no?, desconociendo todas esas condicionantes estructurales. Bueno, pues en esa primera década del 2000, con estos programas de transferencias condicionadas, gracias a estos instrumentos distributivos, pues el 41% de la población latinoamericana escaló un grupo de mayor ingreso. Sin embargo, solo el 2% de los dominicanos se benefició, ¿no?, ascendieron de clase social. A pesar, como digo, de que el PIB, ¿no?, hubo un gran crecimiento económico. Y lo que trato de ver es, para mostrar la instrumentalización de la política social, lo que voy a hacer es utilizar un indicador de calidad de gasto público, ¿no?, muy utilizado en la literatura. Lo que hago es, comparar el peso del gasto en seguridad social frente al gasto en asistencia social. Algunos datos que tienen en la pantalla, pues pueden ver,
la seguridad social que se creó en 2001 en la administración del PRD, que bueno, actualmente cubre el 40% de la población, bueno, 47% más o menos de la población, y el programa Solidaridad, que es en lo que yo me fijo en el capítulo, que se implementó por primera vez en 2004 bajo la administración de Leonel Fernández, pues lo que cubría más o menos unas 900.000 familias que representaban en 2012 el 9% de la población y el 40% del censo electoral, ¿no? Por tanto, un porcentaje suficiente para ser decisivo a la hora de equilibrar la balanza electoral. Y también lo que hago es estudiar los programas sociales del despacho de la primera dama, Margarita Fernández, los subsidios del programa Progresando. ¿Y qué ha pasado? ¿Afectaron los ciclos electorales a la protección social en la República Dominicana? ¿Qué dicen los datos, ¿no? Pues lo que dicen los datos, como pueden ver en la diapositiva, lo que muestran es un baile, ¿no?, cambiante de gasto que aumenta o decrece según los años, por tanto, por intereses completamente ajenos a las necesidades de la población beneficiaria, ¿no? Como pueden ver en la diapositiva, lo que hago es comparar el gasto mensual en los años 2006 y 2010, que son años de elecciones legislativas, y lo que vamos a observar que el gasto en seguridad social, más de vocación universal o general, se mantiene, esa línea azul que se mantiene prácticamente estable frente al gasto en asistencia social, en programas focalizados de asistencia, la línea roja, que son unos picos de gasto que siguen un mismo patrón estratégico, que es en mayo, que se celebran elecciones. 2 meses antes hay un pico de gasto en el mes de marzo de un 64% más, ¿no?, de gasto que en julio, y en el caso del 2010, 2 meses antes de las elecciones, aumenta hasta un 40% más el gasto en asistencia social en los meses frente a otros meses, ¿no?, después pasadas las elecciones. Vemos que el gasto se recupera también en agosto, cuando toman posesión las autoridades. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay elecciones? Pues comparando de nuevo el gasto en asistencia social y en seguridad social, vemos que se invierte la tendencia. Ahora, la línea azul, el gasto en seguridad social, está por encima que el gasto en asistencia social, aunque mantiene ciertos picos, ¿no?, que se corresponden con fechas pues clave en esa cultura prebendalista y esa actividad, de prebendalismo y paternalismo propia de la cultura política dominicana, ¿no?, ese papel de político conseguidor en picos clave, marzo, que sería pues Semana Santa, mayo, el Día de las Madres, septiembre, la vuelta al colegio en este caso, o diciembre, Navidad, ¿no? Bueno, ningún político oficialista de turno de cualquier administración se resiste a esa entrega, en esa rendición de cuentas tan particular que es, ¿no?, el intercambio de favores. Otra forma de mostrar también esa estrategia movilizadora a través del gasto social como una estrategia de movilización y también de recompensa es a través del número de empleados que se contratan para la gestión del programa Solidaridad. Y mi fuente de datos es el SAPS, el Sistema de Administración de Servicios Públicos, y lo que hago es contar el número de nuevas contrataciones, de altas, en año electoral y en año no electoral, ¿no? En el programa Solidaridad lo pueden ver claramente, ¿no? 2011, esa línea gris, que es año no electoral, que se mantiene prácticamente estable, pero los picos de contratación, verde, elecciones presidenciales en 2012 o las legislativas, las 2012 presidenciales, el número de empleados del programa Solidaridad aumenta hasta un 56%. Y ocurre también lo mismo en los programas del despacho de la primera dama, y también reflejan, ¿no?, esos saltos en la contratación de gente, tanto antes de las elecciones, ¿no?, que la oficina pasa de 700 a 1.000 empleados, pero también cuando
Margarita Fernández, bueno, que además en esos momentos era candidata en la fórmula vicepresidencial, pues bueno, lo que demuestra es la utilización de la administración para los intereses de sus gestores, ¿no? El partido oficialista controla el empleo público y lo puede utilizar, ¿no? Utiliza el patronazgo para premiar lealtades, ¿no? En esta recompensa ex post, pero también para movilizar. Bueno, vemos, ¿no? En el caso del despacho de la primera dama, bueno, el número de empleados llega a aumentar hasta un 28% los meses antes y después se reduce en un 87%. Luego, ¿no? En la siguiente administración va a pasar estos programas, todas esas redes, toda esa gestión se suma al programa Solidaridad, que pasará a llamarse Progresando con Solidaridad y va a gestionar eso bajo el gabinete social de la vicepresidencia. ¿Cuál es el diagnóstico, ¿no? ¿Qué hay detrás de estos datos y cómo ha sido la protección social bajo las administraciones del PLD en ese ciclo hegemónico? Bueno, lo que muestra es ese dualismo, esa bifurcación, ¿no? Que tan estigmatizantes entre ciudadanos de primera y de segunda. Un sistema que divide entre ricos y pobres o gente que puede pagarse el seguro privado. El potencial politización, ¿no? De la politización de la asistencia social, que refuerza ese vínculo clientelar entre ciudadanos y políticos, pero también en términos de desinstitucionalización de las políticas públicas, unos saltos de ejecución presupuestaria que son contrarios a la planificación, al diseño y a la medición de objetivos, ¿no? Que debe priorizar toda política pública para su seguimiento. Y en cuanto a qué es lo que pueden encontrar también en el capítulo, pues después de esta fotografía de datos y de diagnóstico, lo que hago es, bueno, leer un poco cuál es el escenario de oportunidad institucional, sociológico y partidista que facilita este comportamiento estratégico de las élites políticas dominicanas. Pues un poco para resumir, ¿no? Para avanzar, no sé cómo estamos de tiempo. Desde el lado de las relaciones del Estado con los partidos, lo que trato es un poco de pues el peso de esa falta de profesionalización del servicio civil de carrera que deja la administración como gran botín, ¿no? Del ganador que puede repartir con los aliados, el peso de esos liderazgos caudillistas como puntos de veto, el peso, ¿no? De esa tradición balaguerista en ese uso personalista y paternalista de la protección social. Importante también el perfil empresarial de la clase política, ¿no? Los conflictos que eso se genera alrededor de lo público y que inciden en esa persistencia de la política particularista, porque estos datos que les he mostrado son el de los clientes pobres, ¿no? Pero ricos en votos, pero en el caso de las élites económicas, ¿no? Donde se genera esa captura del Estado, estamos hablando de los clientes ricos pero pobres en votos. También se trata el tema como, bueno, el sistema electoral, el voto preferencial, de qué manera, ¿no? Si estrecha ese vínculo, si particulariza la rendición de cuentas, el crédito personal entre ciudadanos y políticos en el país. Desde el lado del sistema de partidos, lo que hago es, pues, medir el peso de la ideología o del programa en la competencia política con las encuestas de élites de la Universidad de Salamanca. Muestro algunos ejemplos de cómo es esa competencia, ¿no? Hasta la narrativa, desde el punto de la comunicación política, esa competición por ver quién es más eficiente en distribuir beneficios y no en redistribuir los costes, ¿no? Que genera esa redistribución de la riqueza. Y también un poco insistir en el efecto de ese vacío programático, cómo influye en el faccionalismo, personalismo, el transfugismo y las alianzas, ¿no? De ida y vuelta, un poco que sostienen, ¿no? Son esos aliados con los que se comparte la gestión de patronazgo en las instituciones. Y desde el lado de las relaciones del Estado con la ciudadanía, lo que trato es como variables que pueden explicar este espacio de oportunidad, ¿no? Esos condicionantes de la política particularista, pues el peso de las grandes familias, ¿no? En el país, de la concentración empresarial, también el peso de las exenciones, ¿no? Que minan los caudales, el caudal público, el erario público.
y principalmente cuáles son los límites a la acción colectiva en esa interlocución frente al Estado con la atomización de la sociedad civil y del activismo sindical, ¿no? Que no son interlocutores sociales frente al Estado, sino conseguidores de beneficios de club. Luego, bueno, para hablar un poco cuáles son las cosas que pueden haber cambiado, es verdad que desaparece el despacho de la primera dama, pero bueno, también aparece otra figura que casi se come a la vicepresidenta y que se ha convertido en el enlace en la gestión de muchas agencias y programas. Es verdad que ha habido un aumento en la cobertura de estos programas de transferencias que ahora han cambiado de nombre, que ahora tienen el nombre de Supérate. En 2012 eran unas 800.000 tarjetas y ahora están en 1.300.000, 1.400.000. Ha habido un mayor esfuerzo de institucionalización en cuanto a estudios, uno puede ver más, hay más transparencia en quiénes son los proveedores o los estudios que se han hecho de pobreza a nivel provincial y demás, pero bueno, insisto, ¿no? Como el anterior comentarista, Carlos, que bueno, quedan muchísimas cosas, no han cambiado muchas cosas en el nepotismo, en el continuismo, en el patronazgo, en los peligros de la captura del Estado con esos ministros empresarios del nuevo gabinete, sobre todo en salud y educación, que es muy claro, ¿no? Tener a los representantes del sector de las clínicas privadas o de la educación superior privada gestionando esos intereses públicos son, bueno, los mayores obstáculos a esa política redistributiva y esa persistencia de la asignación selectiva de beneficios en el país. Así que nada, muchas gracias. Espero que se haya visto bien la sucesión de diapositivas, no sé, porque desde aquí no tenía mucho control de la pantalla. Sí, no, se veía claramente, ¿no? Muchas gracias, doctora Benito Sánchez, por su exposición. Voy entonces a presentar a la próxima comentarista, que es la doctora Eve Hayes de Calaf, con el tema Dominicanidad, Tecnología, Derechos Humanos y Minoría Étnica Haitiana. Para presentar a la doctora, es investigadora asociada en estudios ibéricos y latinoamericanos en el Departamento de Lenguas Modernas y Cultura de la Universidad de Liverpool, en el Reino Unido. No, de hecho no. Yo no, no. No, yo no sé quién puso eso en el programa, pero hace años que no trabajo ahí. Ah, pues disculpa, no estoy leyendo aquí ¿cómo se dice? La nota que me dieron, ¿no? Pero bueno, no, lo aclaramos ahora, ¿no? Por lo menos para terminar. Dice, tiene estudios en el Instituto de Estudios de las Américas de la Universidad de Londres y un doctorado en la Universidad de Aberdeen, Escocia. Sí. Es autora del libro Legal Identity, Race and Belonging in the Dominican Republic. Sé que adelante, ¿no? Para poder aclarar esas notas. Perdón, sí. No hay problema con el orden, pero me parece que en el orden que habíamos acordado, después de Ana Belén, iba yo, porque el tema... Sigue Jacqueline, sí. Exacto. Sí, disculpen, podemos entonces, déjeme entonces presentar así se toma un poco de tiempo para que le corrijan el aspecto laboral de su vínculo. Bueno, entonces, adelante mándaselo en el chat y sí, por favor. Gracias, disculpen. Vamos entonces con Jiménez Polanco, la doctora Jacqueline Jiménez Polanco, el tema de corrupción política. Adelante, fue un error mío que brinqué. Sí, buenas tardes de nuevo. Gracias a todas las personas que se han unido. Un poco para ubicar a las personas que llegaron un poco más tarde. Estamos haciendo una reflexión sobre el contenido del libro Dominican Politics in the 21st Century, Continuity and Change, que cuenta con el trabajo editorial del doctor Ernesto Sagaz y el mío propio como coeditores. Entonces, la parte de mi trabajo, aparte de la introducción del libro, es sobre la corrupción política. Y ya se ha hecho referencia, tanto el doctor Manuel Alcántara, que fue uno de los comentaristas en la perspectiva, haciendo análisis de la perspectiva comparada, como Carlos Morel y también el trabajo de Ana Belén, han hecho referencia a este aspecto. En el caso concreto de mi estudio,
mi trabajo es sobre la corrupción política y tiene como antesala una publicación, un par de publicaciones que ya yo había hecho en español, porque este libro está en inglés, sobre la cartelización de la política y la corrupción en República Dominicana, básicamente estudiando los periodos de gobierno, 20 años de gobierno del PLD, Partido de la Liberación Dominicana. Pues en este caso concreto del libro, me concentro en hacer un análisis precisamente de cómo las características del PLD como un partido que está imbricado profundamente de la corrupción administrativa se puede caracterizar como un partido cartel. Una de las características esenciales de la cartelización o del partido cartel como sistema de partidos está, número uno, la colusión interpartidaria del partido, en este caso hegemónico del PLD, con otras fuerzas, con líderes de otras fuerzas políticas, para mantener la hegemonía del poder. O sea, es hegemónico, pero esa hegemonía no la consigue solo, la consigue en colusión con personas, líderes políticos de otras fuerzas políticas, mayoritarias sobre todo, y también minoritarias. Y en ese proceso de colusión también viene el abuso de los recursos del Estado para mantenerse en el poder y para limitar, para restringir la participación de la oposición. Por ejemplo, el PLD tuvo una participación esencial en la destrucción del Partido Reformista y del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, como partidos mayoritarios. Ustedes recordarán el famoso pacto de las corbatas azules que lleva a cabo Miguel Vargas con Leonel Fernández, lo cual le garantiza a Miguel Fernández una cuota de poder y también beneficios empresariales. La Plaza Blue Mall, por ejemplo, que es propiedad de Miguel Vargas, es uno de los beneficios que él obtuvo económicamente en ese pacto de las corbatas azules. Entonces, otra de las características es esa parte de la colusión y del abuso de los recursos del poder, es que el partido cartel se sostiene sobre un sistema de impunidad que impide que sus actos de corrupción sean vedados, cuestionados o juzgados. Cualquier posible acto de juicio, de enjuiciamiento durante la cartelización es imposible a menos que se hagan pantomimas, como lo hizo Jean Alain Rodríguez cuando estaba tratando de juzgar a los encartados. En el caso de Brecht, son pantomimas judiciales, no son verdaderos juicios anticorrupción. Entonces, el partido cartel también controla los principales estamentos del Estado, llámese Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, Junta Central Electoral, todas las cortes, las altas cortes, y construye un sistema esencialmente corrupto en base a sobornos y coimas, para mantener esa estructura hegemónica. O sea, no es una cosa simple ni sencilla tampoco. Porque no en vano el PLD pudo controlar el país de manera hegemónica, como bien lo decía Ana Belén, por 16 años seguidos, aparte de los primeros 4 años que estuvo en el gobierno. Entonces, es una estructura en la que el sistema electoral es un sistema basado en fraudes electorales, compra de votos, compra de voluntades, soborno de legisladores para aprobar reformas constitucionales, como lo que hizo Danilo Medina en su momento,
aprobación de constituciones con características muy conservadoras, como la Constitución de 2010, que fue promovida por Leonel Fernández. Y que en cada una de esas reformas constitucionales hay una clara intención de preservarse en el poder para seguir enriqueciéndose, para seguir abusando de los recursos del Estado en un sistema de total impunidad. Esa es la trayectoria que tiene el PLD durante sus 20 años de gobierno. No solamente los 16 años de Danilo Medina, sino también los 4 años de gobierno, los primeros 4 años de gobierno de Leonel Fernández y los demás periodos en los que gobernó. Para una versión en español de ese análisis, ustedes pueden referirse a ese trabajo que les mencioné antes, pero está muy analizado en el libro Dominican Politics in the 21st Century que estamos analizando hoy. El sistema de corrupción llevó al país y sobre todo a la gran población joven emergente en la política a rechazar la estructura de gobierno imperante y a organizarse en una movilización que hemos mencionado ya algunos de nosotras y nosotros, que fue la Marcha Verde. La Marcha Verde se constituye en el punto de partida de una primera gran reflexión sobre cómo la corrupción afectaba al país en términos socioeconómicos, porque la corrupción tiene un gran efecto en el aumento de la pobreza, tiene un gran efecto en la deserción escolar. Una importante población de nuestros jóvenes ni trabajaba ni estudiaba durante ese periodo. Y por supuesto, luego, como bien Ana Belén reflexionaba, se culpaba a los pobres de su propia pobreza y por tanto de la violencia urbana que ha sido un elemento fundamental durante este periodo de análisis. El nuevo gobierno que surge en el 2020 con el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, que viene a ser una organización surgida de la escisión del PRD, luego que el Tribunal Electoral, dominado por el PLD, le negara insistentemente la presidencia y control del partido a Hipólito Mejía, Luis Abinader y Milagros Ortiz Bosch, y se los cediera a Miguel Vargas, surge con la idea de convertirse en el preponderado del rechazo a la corrupción y la persecución de los casos de corrupción. Y ese es el gran logro del presidente Abinader. El gran logro ha sido la persecución de la corrupción y el final de la impunidad de los actos de corrupción. Es un logro muy grande para un país que históricamente ha estado imbuido de la corrupción. La corrupción forma parte de la cultura política dominicana hasta el punto de que la gente llegó a pensar que sin corrupción no se podía gobernar y que ser político era sinónimo de ser corrupto y que la política solamente se ha visto como un mecanismo de ascenso social vertical fácil. Por eso, a pesar de que la impunidad se ha terminado con el nombramiento de la doctora Miriam Germán Brito y también la licenciada Jenny Benevides Reynoso en la Procuraduría, dos mujeres que están haciendo un trabajo titánico y que incluso han recibido serias amenazas de parte de los narcotraficantes por el trabajo que están haciendo en persecución de todos los actos de violación de los derechos civiles, económicos, políticos en la República Dominicana. El gobierno, la presidencia la administración actual tuvo que mudar a Miriam Germán Brito de su casa, de la casa donde vivió durante muchos años para protegerla de un narcotraficante establecido en España que amenazó su vida y la vida de su familia. Hasta ese punto llega el tema de luchar contra un flagelo tan grande como es la corrupción. En el libro, sobre todo en la parte introductoria, yo hago un análisis de que este fenómeno de la corrupción
que nosotros conocemos hoy no es absolutamente nuevo, es un fenómeno antiguo que se remonta al siglo XIX. Por ejemplo, Ulises Heró, que fue el caudillo más estable, que consiguió mayor estabilidad en el siglo XIX, basó su gobierno en coimas y sobornos y así pudo conseguir aliados que le permitieron mantenerse en el poder. Luego, el sistema político de Trujillo estuvo totalmente basado en el abuso de los recursos del Estado y en la apropiación de los recursos del Estado para Trujillo y su familia y sus aliados. Durante los gobiernos de Balaguer, Balaguer decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Básicamente, él se asumía como el único no corrupto en un país que él gobernó por tantos años. O sea, es una endemia la corrupción en la República Dominicana. La República Dominicana, cuando empezó el actual gobierno en el 2020, estaba situada en uno de los niveles más altos de corrupción en América Latina y en el mundo. Era uno de los países más corruptos. Esos niveles han bajado, esos niveles de corrupción, porque por primera vez en la historia política del país se lleva a juicio y se encarcela al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, por los actos de corrupción. Y hay otros encartados que son personas de gran trayectoria política, tanto de gobiernos anteriores, los gobiernos del PLD, como del gobierno actual. Esa es otra característica importante. Que la impunidad no es selectiva. La impunidad afecta, o sea que la persecución de la impunidad no es, la impunidad no existe solamente de manera selectiva para un grupo y para otro grupo no, porque la persecución de la corrupción es constante. A pesar de los extremados, de los recursos que se necesitan para un entramado corrupto que tiene tantas aristas. Fíjense nada más el Congreso de la República Dominicana, controlado en los últimos 20 años por personas que se dedican a las apuestas y al narcotráfico, a las rifas, narcotráfico. El Congreso de los Cifreros y Narcotraficantes se le ha conocido en los últimos 20 años. Entonces, yo diría que ese logro de perseguir la corrupción es un logro que la juventud que se levantó en la Marcha Verde valora de la presidencia actual. Ahora bien, como en el libro yo analizo como un ejemplo específico el caso de Brecht. El caso de Brecht, por el cual ha habido suicidios en América Latina, de presidentes, encarcelamientos, etc., es un caso que se dejó totalmente al esfuerzo pantomímico del gobierno de mostrar interés en su persecución, pero en realidad no fue juzgado ninguna persona de los involucrados en el caso, a pesar de que el líder del PLD, Temístocles Montaz, llegó a decir con nombres y apellidos quiénes de los miembros del partido habían recibido coimas y sobornos de la firma Odebrecht de Brasil. ¿Y por qué surge Odebrecht en República Dominicana? No surge al azar. Surge porque Odebrecht encontró en la República Dominicana el espacio apropiado para llevar a cabo sus proyectos de construcción mediante la coima y el soborno. O sea, que la República Dominicana era un espacio, ha sido un espacio oportuno para que inversionistas corruptos de otros países trasladen sus intereses al país. El director de la firma incluso tenía su propia oficina, que era mantenida por el presidente Danilo Medina, y se convirtió en el asesor electoral de Danilo Medina. Hasta ese punto llegó el nivel de corrupción. En mi capítulo, yo analizo también qué elementos, y sobre todo en la introducción también del libro, qué elementos se pueden considerar de elementos de conquistas democráticas y de repetición de las formas antidemocráticas o autoritarias. Y yo pienso que Carlos ha hecho una buena acotación de cuáles son esos elementos en su capítulo.
sobre todo, y también Ana Belén, y también lo ha hecho Geise Calaf, lo ha hecho Ernesto, en términos de lo que son los derechos humanos, en términos de lo que son el acceso de las minorías LGBTIQ a los derechos civiles y políticos. En la República Dominicana no existe el matrimonio gay. Y la procuradora actual ha promovido un cambio importante, que es el respeto de la denominación de género de las personas LGBTIQ. Eso nunca había pasado en la República Dominicana. Y eso lo ha hecho la procuradora Miriam Germán Brito. Y ha generado un escándalo en los sectores antigénero que están en contra de la política de género en la República Dominicana. O sea que no, eso no ha ocurrido sin reacción. Todo lo contrario, ha habido mucha reacción en contra. Y ese es un paso adelante. Porque desde el momento en que se les reconoce la identidad de género a una persona LGBTIQ, plus decimos en español, en ese momento ya hay expectativas de transformaciones en el país. Y una mujer que tiene tanto poder político, que lo ha adquirido a través de su trabajo, de su desempeño histórico como una persona completamente limpia en términos de su carrera judicial, determina un proceso de cambio. Pues esa es otra aportación en este gobierno. Hay otros elementos que todavía no hemos logrado conseguir, por ejemplo, el caso del derecho de las mujeres a decidir por su cuerpo, porque hay un matrimonio indestructible, parecería, entre el gobierno y la iglesia dominante, que son las iglesias dominantes, tanto la católica como la protestante. Yo creo que se ve claramente la posición del presidente Luis Abinader en ese contexto, porque cuando era candidato se le veía más inclinado a que se produjeran ciertos cambios en ese sentido. Sin embargo, ahora no comenta sobre el tema y se lo ha dejado a las iglesias. Y en términos de políticas sociales, yo creo que el país ha mejorado bastante económicamente porque la corrupción se llevaba una buena parte del Producto Interno Bruto y también de las inversiones en programas de asistencia social. En el fenómeno, el tema, uno de los problemas grandes que tiene el país es el problema del sistema educativo. Un sistema educativo que ha sido tradicionalmente corrupto, que ahora tiene una nueva administración, una administración que está aplicando los principios anticorrupción y que tiene ante sí un gran desafío, que es cómo recomponer un sistema en el que los libros de textos eran fabricados con contenidos completamente oblicuos, contenidos completamente desconcertantes en términos de desarrollo académico, y que se perdió una cantidad exorbitante de dinero en la producción de esos libros educativos, sobre todo durante la pandemia. Y la tendencia de los maestros a beneficiarse del 4% solamente en torno a lo que son sus salarios y sus beneficios, y no la mejoría de la educación. Yo pienso que el actual ministro de Educación está haciendo un gran esfuerzo por adecentar el sistema educativo, pero de nuevo, eso es uno de los grandes desafíos. Recuérdense que la República Dominicana hace muy poco tiempo que consiguió aumentar a 4% la inversión en la educación, y ese es un trayecto de largo recorrido. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Las administradoras de salud se han beneficiado enormemente de un sistema político que, como muy bien ha dicho Ana Belén, es controlado sobre todo por los empresarios. Pero ¿de dónde viene ese control de los empresarios? Viene del mismo periodo de gobierno del PLD, en el que el PLD construyó un partido Estado cartel, en el que ellos se convirtieron en empresarios políticos. Eran los principales supridores del Estado. Y eso no se ha terminado. La cartelización sigue ahí. Porque esas personas que se hicieron supermillonarios siguen utilizando sus recursos
para bloquear el desarrollo institucional y económico de la sociedad dominicana. No han desaparecido. Al contrario, son personas con mucha influencia en el poder político, influencia en los medios. Un ejemplo de los medios, por ejemplo. ¿Cómo es posible que el periódico El Listín Diario, uno de los periódicos más poderosos del país, solamente se dedica a beneficiar, a propagar la postura política del expresidente Leonel Fernández de una manera clara y a atacar directamente cualquier acción del gobierno actual? Entonces sigue habiendo un control de los medios dominantes de comunicación. Ahora mismo, otra de las grandes conquistas de este gobierno es la eliminación de la censura a la prensa. Durante los gobiernos del PLD, los periodistas independientes eran censurados a unos niveles estrafalarios, desde influir en los empleadores para que les quitaran sus trabajos, para que perdieran sus trabajos, todo mediante coima y soborno. Ya ese elemento no existe y tenemos una prensa más independiente. Sin embargo, el periódico El Listín Diario, que tiene bastantes recursos económicos, sigue siendo el abanderado de una sola posición política, con absoluta falta de objetividad. Entonces, esos son algunos de los elementos que quería rescatar en cuanto a qué cosas se han conseguido en el gobierno actual y la lucha anticorrupción. Pero obviamente, como bien decía Carlos, ahí no se detiene el proceso. Hay muchos más desafíos. Ahora mismo, el problema de la situación haitiana, de la inestabilidad en Haití, es como que tiene una característica esencial que tiene que ver con la corrupción, porque la policía, los militares que han controlado y controlan la frontera, están imbuidos de la corrupción. Y mientras por un lado se intenta cerrar la frontera, por otro lado los militares fronterizos dejan pasar indocumentados haitianos mediante coima y soborno. Uno de los principales inversionistas inmobiliarios en la República Dominicana son de origen haitiano, son de los principales inversionistas, están por encima de los españoles y de otros grupos extranjeros. O sea que personas de la élite haitiana tienen una gran influencia económica en la República Dominicana. Y eso no se puede dejar de lado al momento de analizar la situación de la relación dominico-haitiana y la situación de los inmigrantes haitianos. Yo me pregunto, ¿qué hace esa élite haitiana que no se pronuncia y que tiene tanto poder económico en la República Dominicana y que no se pronuncia en defensa de los ciudadanos haitianos y de los ciudadanos dominicanos de origen haitiano? Yo creo que eso va a ser parte del próximo volumen que nos atreveremos a escribir sobre la política dominicana. Ya sería en la segunda mitad del siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Jiménez Polanco, ¿verdad? Por esa presentación. El tema de la corrupción, sin duda, ¿verdad? Un tema difícil para todos los países que manejamos ¿verdad? Ese tipo de situación. Bueno, para ser entonces justo con las notas, ¿verdad? De la doctora Hayes de Calaf, pues entonces incluyo las notas que ella misma proveyó. La doctora es investigadora en el Instituto de Estudios Históricos de la Universidad de Londres, el Centro Nacional para la Historia en el Reino Unido. Recibió su doctorado en la Universidad de Aberdeen, su maestría del Instituto de las Américas, UCL, y un diploma de posgrado en Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Santo Domingo. Doctora Hayes pasó 10 años viviendo y trabajando en República Dominicana, su segundo hogar. Actualmente está realizando entrevistas con diplomáticos, representantes gubernamentales y embajadores caribeños para investigar los temas de la migración, la ciudadanía y el retorno forzoso en la región. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación hoy. Yo creo que voy a ser más breve que los demás, dado que estamos un poco cortos de tiempo. Bueno, lo que me interesa como investigadora y lo que trato de lograr con mi aporte a este libro es cuestionar cómo se construye la ciudadanía. Y dentro de este contexto,
preguntar y examinar qué es lo que realmente significa ser ciudadano. Porque la dominicanidad y la forma en que se construye la identidad dominicana de manera legal, formal, individual, histórica, etcétera, es compleja, es contradictoria y se vive de varias maneras diferentes. Un ejemplo que les daría son los hijos de dominicanos que hoy en día viven en el extranjero, que quizás no hablan español y quizás no conocen la isla, pero sí se identifican como dominicanos o hijos de dominicanos, por supuesto. Pero en paralelo a esto existe lo que Silvio Torres Allán nos explica como una forma de extranjería permanente, principalmente en el caso de los descendientes de migrantes haitianos, o sea, personas que a veces son de quinta, sexta, hasta séptima generación, que nacieron en el país y todavía viven allá, pero nunca serán consideradas dominicanas por el Estado, digamos, ni aceptadas formalmente como ciudadanas, a pesar del hecho de que miles de ellos alguna vez en su vida ya tenían documentos confirmando su estatus nacional. Entonces, también hay una contradicción entre cómo nos identificamos y las leyes y las normas que rigen nuestras clasificaciones formales. Un segundo, que tengo mi hija aquí que está golpeando la puerta. Con permiso. Entonces, esta es una situación que para mí se vuelve cada vez más interesante cuando tomamos en cuenta la enorme influencia que están teniendo las nuevas tecnologías y su impacto en nuestro día a día, no solamente en la región, sino a nivel global. Desde mediados de la década 2000 hemos visto una verdadera revolución a nivel mundial. Antes los países dependían de sistemas basados principalmente en el papel, en los documentos, las actas de nacimiento, las cédulas, etc. Y ahora estamos construyendo un mundo completamente digitalizado. Es decir, que nuestros documentos y la manera en que se archivan y se registran nuestras identidades también ha cambiado de manera radical. Entonces, dentro de este panorama, es interesante ver y observar el creciente rol y la influencia de los organismos internacionales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo y las Naciones Unidas, en promover el registro de las poblaciones pobres, y eso se está viendo en toda la región. Y más que todo, entonces, me interesa entender cómo estas nuevas normas globales están siendo implementadas a nivel regional y nacional y qué impacto tienen en cómo nos identificamos como personas. Entonces, normalmente cuando analizamos lo que es así la identidad nacional, es algo que se examina desde la perspectiva nacional, ¿no? O estatal. Entonces, yo creo que hay lo que trato de hacer también con este capítulo es mostrar que hay una otra dinámica, que es como la influencia externa, ¿no? Y la influencia de la economía global y de los intereses privados, ¿no? Que están, que tienen como una influencia en cuanto nos, en cómo, o sea, se está construyendo como diferentes como identidades. Un ejemplo, por ejemplo, que nos acaba de dar Ana Belén es a través de los programas de transparencia condicionadas, que básicamente el Estado dominicano utilizó, ¿no? Y aprovechó como una gran oportunidad para insistir que todas las personas indocumentadas en la isla se registraran y se presentaran al Estado. Eso fue no solamente como un gran logro a nivel del sistema de protección social, sino que también la documentación que esas personas recibieron, ¿no? Ha sido como un gran negocio, ¿no? No solamente para el Estado, sino también para las ONG y las otras organizaciones que estaban como involucradas en este proceso. Y
El caso de la República Dominicana es sumamente importante porque es un país donde existe un alto nivel de discriminación contra los migrantes haitianos y sus descendientes, como ya sabemos. Y es importante porque estamos viendo un cambio histórico, tal y como nos recuerda Samuel Martínez, en que la violencia se vive de otra forma. No es simplemente una violencia obvia y directa, como por ejemplo la amenaza de un militar en la frontera con una pistola en la mano, sino implica una nueva forma de violencia burocrática, ¿no? Que las personas están siendo castigadas a través de un sistema digital que aparentemente cumple con la ley y hace las cosas bien. Entonces, como da la apariencia de hacer las cosas bien, de cumplir con las normas, cuando lo que hay detrás de ciertos de estos sistemas es un bueno, y son sistemas que se basan en un argumento que están ahí para fomentar la inclusión social y para mejorar el acceso a la educación, a la salud y al estado de bienestar, pero a la vez son sistemas que están excluyendo una gran parte de la población o una gran parte de personas que ya en vez de como resultarles más fácil como acceder a esos servicios, ya les impide el acceso. Y como muchos aquí ya sabemos, hace casi 10 años, en el 23 de septiembre de 2013, los jueces del Tribunal Constitucional despojaron de manera retroactiva a Juliana de Guispierre de su nacionalidad dominicana. Y Juliana era de ascendencia haitiana, nació en territorio dominicano y ya tenía el acta de nacimiento que ella suponía confirmando su estatus como ciudadana. Y para justificar su decisión, los jueces dictaron que el Estado dominicano había, de manera errónea, incluido a Juliana dentro del registro civil. Decidieron que en realidad ella ya no era dominicana, sino haitiana, aunque tampoco quedó claro cómo ella iba a acceder supuestamente a su nacionalidad haitiana, cuando nunca había ido a Haití. Citando la necesidad de rectificar deficiencia administrativa dentro del registro civil, los jueces también mandaron a hacer una auditoría para identificar a otros extranjeros, tales como Juliana, que también supusieron que eran ciudadanos dominicanos y ya tenían papeles que habían sido emitidos por error. Y la decisión se aplicó a personas nacidas en el territorio dominicano entre el 1929 y el 2007, es decir, casi 80 años. Sin embargo, a medida en que estos registros mejoraron, los oficiales del registro civil comenzaron a detectar irregularidades dentro del sistema, usando nuevos sistemas tecnológicos para identificar las actas de nacimiento y las cédulas dominicanas de personas de origen extranjero. Y esto no solamente pasó a registrar el nacimiento en el momento de registrar un niño, sino también que empezó a afectar a los adultos cuando necesitaban renovar u obtener una nueva cédula. Entonces, son prácticas que empezaron a afectar no solamente a poblaciones indocumentadas, poblaciones vulnerables, sino también a personas registradas que ya tenían sus documentos, como ya dije, dentro del registro civil como nacionales. Y por otro lado, el capítulo habla de como una paradoja, en el sentido de que la estrategia implementada por el gobierno para que los dominicanos viviendo en el exterior pudiesen tener acceso a sus documentos y beneficiar de estos nuevos cambios. Perdón, me explico. Entonces, a la vez que se estaba como introduciendo como la cédula biométrica en el 2014 y hubo como como a nivel nacional, como se obligó a todos los dominicanos a renovar y conseguir su cédula, también a nivel internacional en los consulados en el exterior hubo un gran logro para también extender como ese servicio a todos los ciudadanos dominicanos viviendo en el extranjero, y eso fue un gran logro, es decir, que un gran cambio. Ya los dominicanos no tienen que regresar físicamente a la isla a renovar sus documentos y
además pueden votar, ¿no? desde su casa, desde los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay un grupo, una parte de la diáspora que ya tienen sus documentos y pueden participar en las elecciones nacionales y ejercer básicamente su voz política, mientras que la persona que siguen viviendo in situ, que nacen y que están basadas en la República Dominicana, o sea, han visto esos derechos ya como cortados. Entonces yo creo que esa es una dinámica que también Ernesto Sagaz ha investigado y ha hablado mucho sobre ese tema, pero creo que también la cuestión de cómo el uso de las nuevas tecnologías y las tecnologías biométricas también son sumamente interesantes en cómo el rol que ellos juegan en cuanto a cómo se construye la ciudadanía. No sé si me explico, porque ya se me hizo muy tarde aquí sí, y bueno, esas son básicamente las ideas que yo quería como compartir con ustedes hoy. Y decir que la introducción de procesos para formalizar y modernizar el registro de los dominicanos a través de la introducción de nuevas tecnologías puede reforzar las prácticas burocráticas que producen nuevas incertidumbres y ambigüedades acerca de cuestiones de pertenencia e identidad nacional. Entonces, gracias. Muchas gracias, doctora, ¿verdad? Por esa exposición tan interesante. Vamos entonces con la última exposición del día de hoy, que es entonces por el doctor Ernesto Sagaz en el tema del voto en el exterior. Adelante, doctor. Muchas gracias, saludos a todos y de nuevo agradecimientos por haber organizado este evento. Déjame ver si puedo compartir en pantalla. Perfecto. Creo que pueden ver la diapositiva, ¿no? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, pues entonces voy a hacerlo muy breve porque veo que nos quedan apenas unos 15 minutos para la conclusión del evento. Así que entonces no me voy a dilatar mucho. Siempre pueden leer el libro, por supuesto, que es el punto del evento promocional, nuestra publicación. El voto dominicano en el exterior es algo que se ha estado tratando en la República Dominicana desde los tiempos de los 12 años de Balaguer, donde por supuesto no iba a llegar a ningún lado, pero que se aceleró con la Constitución o las modificaciones constitucionales del 1994, cuando se implementó la doble ciudadanía, es decir, que ciudadanos dominicanos podían adquirir una segunda, inclusive una tercera, cuarta. Conozco una colega en Nueva York que tiene 4 ciudadanías, 3 y su ciudadanía dominicana. Y esto entonces llevó finalmente a que se cumplieran los reclamos del voto dominicano en el exterior, ya que era una comunidad que no solo culturalmente había contribuido mucho al desarrollo del país, pero sobre todo su músculo era un músculo económico que empezaron a traducir en poder político. El voto en el exterior o en el extranjero, como se llama en otros países, voto ultramarino, en otros países, fue aprobado en República Dominicana en el 1997, pero por diversas razones se fue dilatando y no se implementó hasta las elecciones de 2004. Este tipo de arreglo que se vio en República Dominicana se vio en lo que se llama concesiones de abajo hacia arriba, es decir, la presión venía desde las bases, venía desde la comunidad dominicana radicada en el extranjero, sobre todo radicada en los Estados Unidos, específicamente en el área metropolitana de Nueva York, que era la comunidad más grande, más pujante y con mayor músculo y fuerza económica. Solo para darles una idea, al cierre del año pasado, las remesas de dominicanos viviendo en el exterior hacia República Dominicana llegaron a casi 10.000 millones de dólares americanos. Estamos hablando de 10 billones de dólares, una suma significativa. En otros países, por ejemplo, Colombia, fueron concesiones de arriba hacia abajo, es decir, hubo una refundación de la República, una nueva constitución en el año 91 que creó todo este tipo de arreglos para el voto en el exterior y votos específicos para elegir. Por ejemplo, en el caso de Colombia, los colombianos en el exterior pueden elegir un representante en la Cámara, no solo para los colombianos que viven fuera, sino también para los afrodescendientes y para las comunidades indígenas.
Esto nos lleva al contexto regional. El voto presidencial, por lo menos, se ha vuelto mucho más común para los emigrados latinoamericanos. Hay millones y millones de ellos viviendo en los Estados Unidos y otras partes del mundo, sobre todo en Europa occidental. En el caso de República Dominicana, la modalidad es un voto presencial, es decir, las personas tienen que ir a votar tal y como votaran en el país, en la República Dominicana, el mismo día de las elecciones y utilizando más o menos el mismo formato, excepto que la boleta es diferente. En el caso de República Dominicana, permite el voto para el presidente y vicepresidente de la República. Y también vamos a ver que más recientemente, a partir del 2012, se ha podido votar también por diputados de ultramar. Ya hablaré pronto de eso. Es una participación bastante pequeña, pero ha ido en aumento. Al principio se generó un gran interés público cuando se comenzó a votar en el 2004. Sin embargo, las cifras que se veían era que no muchos dominicanos votaban. Muchos se llegaban a registrar para votar, a inscribir en el padrón electoral, pero al final de cuentas, a la hora de votar, pues sencillamente por un sinnúmero de razones no votaban. Uno de los problemas es que en la República Dominicana por mucho tiempo se votaba en un día específico. Se votaba el 16 de mayo. Muchas veces era un día que caía en la semana. En República Dominicana era un día feriado para votar, pero por ejemplo en otros países pues ese día había que ir a trabajar y las personas pues no podían votar. En términos globales, si lo vemos en teoría, y recuerden que Einstein decía que en teoría, la teoría y la práctica eran lo mismo, en la práctica no lo son. Si se contabiliza el voto potencial en el extranjero, es decir, el número de personas registradas, inclusive el número de personas que se podrían registrar para votar en el extranjero, estamos hablando de una suma impresionante. Para las elecciones de 2020, casi 600,000 votantes registrados en el extranjero. Esto era 8% del padrón electoral. Recordemos que en República Dominicana ha habido elecciones presidenciales como la de 94, donde técnicamente, oficialmente, Balaguer ganó por apenas un poco más de 30,000, 34,000 votos. Así que estamos hablando de que uno de los papeles de la diáspora dominicana del voto en el exterior es que podrían coronar al presidente dominicano. Por supuesto, esto es en teoría. Si lo tomamos como solo un grupo de votantes, digamos una gran circunscripción en el extranjero, este sería el tercer grupo de votantes más grandes en el país tras Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, por encima, por ejemplo, de la provincia de San Cristóbal, por ejemplo, por encima de la provincia de La Vega. De nuevo, teoría y práctica. En la práctica, inscribirse para votar es menos complicado ahora que antes. Antes había que regresar al país, obtener la cédula y poderse inscribir para votar. Ahora es más fácil hacerlo en el extranjero, pero aún así es un proceso que requiere para algunas personas, sobre todo aquellos que viven lejos de un consulado dominicano, tener que ir al consulado, hacer papeleo, esperar, la burocracia de siempre. Y votar en persona también toma tiempo. Puede tomar, en algunos casos, dependiendo de la afluencia de personas, puede tomar horas para poder votar. Yo hice una pequeña encuesta la primera vez que los dominicanos votaron en el exterior, en la ciudad de Nueva York y otras ciudades, en el 2004, y una de las cosas que encontré que fue muy interesante es que la mayor parte de los votantes dominicanos en el exterior eran hombres de mediana edad, es decir, eran personas que habían llegado de República Dominicana a los Estados Unidos como adultos, tenían experiencia política previa en República Dominicana y estaban muy bien conectados en términos de su transnacionalidad, es decir, tenían contactos fuertes y frecuentes con la República Dominicana, ya fuera contactos familiares, sociales, económicos. Algunos enviaban dinero, tenían un pequeño negocio, una inversión, una propiedad en el país. Así que estos lazos transnacionales obviamente los llevan también a participar en las elecciones en el exterior. No es el caso de la mayoría, obviamente, de la diáspora dominicana, que muchas veces esos lazos políticos se rompen. Pero en teoría los lazos están ahí, las leyes, las políticas públicas existen. Un gran cambio, un gran avance fue la Constitución de 2010, que tras años de nuevo de peticiones de la diáspora y el utilizar su influencia económica sobre el gobierno dominicano, se crearon entonces los llamados puestos de diputados de ultramar, es decir, personas que representan a los dominicanos, a la diáspora dominicana viviendo en el extranjero. Fueron 7 puestos, lo cual pone a la República Dominicana en el primer lugar en cuanto a este tipo de representación legislativa desde ultramar en el caso de América Latina. Por ejemplo, como mencioné en el caso de Colombia,
es solamente un puesto en la Asamblea, en la Cámara Baja. En el caso de Ecuador me parece que son 5 o 6 puestos. Así que República Dominicana está adelante, y la manera en que estos puestos son divididos es que se han creado 3 circunscripciones en el exterior por la Junta Central Electoral que tienen tamaños diferentes. La más grande es la que cubre a Canadá y casi todos los Estados Unidos. Son 3 puestos ahí de 7. La segunda cubre a la Florida, el sur de la Florida, Puerto Rico y América Latina, 2 puestos. Y la tercera cubre a Europa, la mayor parte de Europa también son 2 puestos. No hay una representación proporcional, sencillamente estas son circunscripciones que se crearon por pura conveniencia de la Junta Central Electoral. Recordemos que técnicamente dominicanos en 47 países en el exterior, en el extranjero, pueden votar. Por lo tanto, son circunscripciones que se han creado muchas veces de una manera medalaganaria, sencillamente porque es conveniente, porque hay cierta presión política para hacerlo. Así que no hay una representación proporcional en que cada circunscripción en el extranjero representa un número igual de dominicanos. Por ejemplo, yo hice unos cálculos en el caso del número de votantes registrados para la primera elección, que fue la de 2012. La primera circunscripción, que era la de los Estados Unidos, representaba cada puesto, representaba cada diputado, representaba unos 36,000, 37,000 dominicanos, mientras que, por ejemplo, la segunda, que es la Florida, Puerto Rico y Latinoamérica, solo representaba a unas 21,000 personas. Y según ha aumentado el tamaño de la diáspora y su representación en diferentes partes del mundo, pues de nuevo esta representación no sigue siendo proporcional, probablemente lo contrario. En algunos lugares, por ejemplo, la primera circunscripción está mucho más representada que otras. También son un reto logístico. Imagínense, hay que votar el mismo día en varios países a través del mundo en diferentes usos horarios, de acuerdo a la manera en que se vota en República Dominicana. Otros países han evitado este tipo de pesadilla logística votando, por ejemplo, por correo. Ese ha sido el caso de México, y de nuevo vemos en el caso de México no tantas personas de la diáspora votan. Pues digamos que en conclusión, la República Dominicana es un líder regional en términos de los derechos políticos transnacionales. Comparado con otros países de América Latina, los dominicanos y dominicanas tienen unos derechos políticos incomparables. Ecuador y Colombia probablemente son los países que más se le acercan, y una participación no muy numerosa, pero muy, muy activa. Es una diáspora muy politicizada, es una diáspora que comenzó como un exilio político durante la dictadura de Trujillo, que este exilio político continuó los 12 años de Trujillo, y aún las generaciones que han llegado en los 80, 90 y en el siglo XXI vienen de una experiencia política muy activa en el país mismo. Así que vemos que hay muchos derechos, pero sin embargo la paradoja es que muy pocos dominicanos utilizan estos derechos políticos. Muy pocos terminan actualmente votando en estas elecciones. Vamos a ver qué sucede en el 2024. En el 2020, obviamente, por la pandemia, muy pocos dominicanos y dominicanas votaron desde el exterior. Quizás esto aumenta en el 2024. Así que lo que vemos es una definición expansiva de los derechos ciudadanos. Yves ha hablado un poco de ese tema que contrasta con este debate sobre quién pertenece, del tema de la nacionalidad. Los hijos de dominicanos en el extranjero, por ejemplo, pues pueden adquirir fácilmente la ciudadanía dominicana y votar desde el extranjero. Muy pocos lo hacen. Sin embargo, miles y miles de descendientes de haitianos en República Dominicana, que han estado varias generaciones en el país, no son considerados que pertenecen a la nación dominicana. Bueno, entonces muchas gracias. Aquí concluyo para dejar unos pocos minutos para las preguntas. Muchas gracias, doctor Sagaz. Sí, yo sé que el tiempo básicamente nos traiciona, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta en particular, alguien que quisiera, ¿verdad? Abundar en algo. Yo por lo menos, ¿verdad? Y a mí me parece que hay esta edición, ¿verdad? Trae a reducir toda una serie de temas sumamente importantes que yo creo que nos llevan a nosotros a preguntarnos realmente, pues, el estatus de la política dominicana, ¿verdad? Hoy en día. Y en mi caso, la situación, ¿verdad? Ante lo que entiendo, el año que viene es un año de elecciones, ¿no? Sé que yo creo que sí, que eso sería quizás por lo menos en términos de pregunta, ¿verdad? Que se puede dejar en el aire un poco en ese sentido, el que la quiera contestar también, ¿verdad? ¿Cuál sería el estatus actual ante, o el panorama, ¿verdad? Por decirlo así, ante
la política actual y la posible, ¿verdad? Este periodo eleccionario, ¿verdad? Que entonces comienza, entiendo que el año que viene, lo mismo, ¿verdad? Estamos aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, el año que viene va a ser un año muy interesante en términos de elecciones y yo creo que sería bien en tratar de analizar un poco ese contexto. De todas formas, ¿verdad? Dado el poco espacio de tiempo que tenemos, sí sé que hay unos comentarios finales entonces que vendrían de parte de la doctora Jiménez Polanco y el doctor Sagaz. Así que pues les abro el espacio para que nos den esa, ¿verdad? Esa perspectiva final. Bueno, pues ante todo darle las gracias al Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico por habernos invitado a participar en esta conferencia, gracias a los magníficos contactos del doctor Ernesto Sagaz. Nuestro saludo a Humberto y esperamos que podamos encontrarnos en el futuro. Les sugiero básicamente que adquieran el libro. Creo que es un análisis nuevo, interesante y que hacía falta y que hace falta en los estudios dominicanos y latinoamericanos. Así que básicamente es eso, sugerirles que compren el libro, lo pueden adquirir en Routledge directamente o en cualquiera de las cadenas de venta de libros, librerías cibernéticas que se encuentran donde se encuentra a la disposición. Aquí tienen en la pantalla los datos de Routledge, por si lo quieren adquirir directamente, y con un código de descuento, que espero que esté todavía vigente para que lo puedan aplicar. No sé si Ernesto quería decir algo más. Sí, solo un par de palabras, no solo a título personal que los que puedan adquirir el libro, pero también que le piden a sus instituciones, a las bibliotecas institucionales que adquieran el libro. Y ya que hemos traído a colación los cambios que están sucediendo en República Dominicana, estos desarrollos tan interesantes, les prometemos que va a haber una segunda edición, quizás en unos que Jacqueline, de 5 o 10 años probablemente, o si sucede algo. A lo mejor antes, ¿verdad, Ernesto? Con la velocidad que producimos nos quedamos con todas las ganas de producir el próximo. Sí, definitivamente, o sea, ahora mismo viendo lo que está sucediendo en el país, el tema haitiano, cómo se ha cerrado la frontera por la construcción de un pequeño canal, obviamente hay mucho material para hilar. Bueno, ese sí es un tema, porque una cosa es lo que está pasando, una cosa es lo que está haciendo el gobierno y una cosa es lo que aquí se está discutiendo. Porque es un tema de problemas de soberanía que ocurren, que pasan en frontera, pero en los medios de comunicación dominicanos lo están vendiendo como que mañana va a haber una guerra. Bueno, muchas gracias entonces, ¿verdad? Por ese comentario. Sí, estuve viendo eso en las noticias, ¿verdad? Que se había dado ese suceso y eso era una de las, de hecho, de las preguntas y dudas que tenía. Pero nada, Sí, pero en fin, ya se han sentado en la mesa de negociaciones. Ya se sentaron en la mesa de negociaciones y eso nos da un halo de esperanza de que se va a solucionar conversando. Es un tema complejo, pero la verdad que los medios lo han puesto peor de lo que es. O sea, el gobierno de República Dominicana tuvo que reaccionar ante una situación difícil y no está pasando más de ahí, pero por si los medios, y eso ha sido peligroso, porque en algunas comunidades ha habido, hay gente que se ha puesto al borde de la violencia. sí, Muy no, peligroso, pero bueno. yo vi eso en las noticias y correcto, ¿verdad? Parecía quizás una situación peor de lo que, ¿verdad? De lo que me están explicando ahora, pero definitivamente fue de las primeras cosas que vi esta mañana y recuerdo, bueno, cuando entremos en el panel yo creo que sería interesante ver qué pasó de momento, así, pero no. Gracias por esa aclaración. Bueno, nada, compañeros, yo creo que sí, muchas gracias a todos por participar. Pues sí, ¿verdad? Cuando surja, ¿verdad? Esa segunda edición, yo creo que debemos retomar la conversación, ¿verdad? Y me hago disponible para apoyar, ¿verdad? Cualquier esfuerzo en ese contexto. Así que quiero darle gracias a todos los que participaron, independientemente, ¿verdad? De que sea tarde o noche, porque sé que algunos, quizás para algunos de ustedes ya un poco tarde. Así es que nada, esperamos entonces continuar la conversación, quizás ver entonces una segunda, lo que pasa con la segunda edición del libro, y darle las gracias por haber participado.
Así que con eso, ¿verdad? Me despido de parte del Instituto de Estudios del Caribe y de la Universidad de Puerto Rico. Pasen todos buenas tardes o buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Muchas gracias. Gracias.